Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este encuentro con la medicina y sus especialidades. Yo soy Brisaida y como siempre los invito a que me acompañen durante los próximos 12 minutos aquí en Visión Médica. Cuando hablamos de geriatría nos referimos a una rama de la medicina cuya razón fundamental es el anciano. La geriatría debe atender al anciano en situación de salud como en situación de enfermedad y debe ocuparse de manera particular de aquellos aspectos sociales que pueden influir de forma negativa en su salud, como es la soledad, el aislamiento, la dependencia y los problemas biomédicos y la esfera social, todo lo cual forma parte de la actuación del médico geriatra. Y precisamente para conversar esta noche sobre geriatría, Visión Médica se complace en presentar al doctor Roberto Hernández Álvarez, especialista del primer grado en gerontología y geriatría, es además máster en longevidad satisfactoria y jefe del Servicio Provincial de Geriatría del Hospital Celia Sánchez Manduley. Buenas noches, doctor, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches. Doctor, la geriatría se centra en los problemas principales del anciano, pero forma además parte de un cuerpo científico más extenso y global que se denomina gerontología. ¿Podría usted ofrecernos una panorámica de las vertientes de esta especialidad? Bueno, como usted acaba de decir, la especialidad tiene dos vertientes fundamentales. La parte gerontológica, que es la que atiende los procesos del envejecimiento como tal, ahí incluye las esferas psicológicas, las esferas sociales y las esferas ambientales. Ahí te incluye también todo lo relacionado con el proceso del envejecimiento. Y la parte de la geriatría como tal es la rama de la medicina que se ocupa de atender todos los problemas biomédicos o clínicos que presenta los adultos mayores o los ancianos en esta etapa de la vida. ¿Por qué envejece la población, doctor? En primer lugar, hay tres causas fundamentales que en orden de importancia te las puedo mencionar. Por ejemplo, la disminución de la fecundidad. Se plantea que al disminuir la fecundidad, disminuye la tasa de nacimiento. Y por ende, si disminuye la tasa de nacimiento, disminuye también los grupos etarios de menor edad. Y por tanto, aumenta la expectativa de vida, sobre todo en las personas mayores de 60 años. Una segunda causa por qué envejece las poblaciones, estamos en primer lugar la disminución de la mortalidad. Esto no influye sobre el proceso de envejecimiento cuando la mortalidad es en todos los grupos de edades, pero cuando la mortalidad influye, sobre todo disminuye en las primeras etapas de la vida, relativamente o de forma relativa, aumenta también los grupos de edades a partir de los 60 años. Y una tercera causa de por qué envejece la población son las migraciones, o sea, los modelos migratorios. Se plantea que los flujos migratorios, cuando están en un acelerado proceso, también influyen en el proceso de envejecimiento de una población. No influye sobre este proceso cuando los flujos migratorios son de forma interna, o sea, la parte interna lo que aumenta son las poblaciones en sus regiones y sí, las poblaciones en la parte externa es cuando influye sobre todo en este envejecimiento poblacional. Doctor, ¿qué características presenta nuestro municipio en cuanto al envejecimiento? Hemos clasificado en cuanto al proceso de envejecimiento de nuestra población en una etapa donde se encuentra ubicada en la última etapa del proceso de la transición epidemiológica o en la última etapa de la transición demográfica. Nuestra población, nuestro municipio, nuestro país se encuentra en la cuarta etapa de este proceso de envejecimiento, que es la llamada vejez demográfica. Se plantea que Cuba, en unión a otros países de América Latina, como por ejemplo tenemos Uruguay, como por ejemplo tenemos Chile y Argentina, son los países más envejecidos en nuestra región. Nuestro municipio no se queda atrás. Tengo entendido que el municipio en estos momentos se acerca ya casi a un 13 o un 14% de envejecimiento. O sea, ya pasamos el 12% del proceso de envejecimiento, que es el que abarca esta etapa o esta gran etapa de vejez demográfica. Gracias, doctor, entonces por estas primeras informaciones relacionadas con el tema y quiero invitarlo a usted y a los amigos televidentes en sintonía a que observen un comentario relacionado con el envejecimiento y la tercera edad. Dado que todos nacemos envejeciendo, deberíamos tomar en cuenta que la vejez feliz dependerá de que también cuidemos de nosotros mismos a lo largo de la vida y de las medidas que diariamente procuremos para mantener saludable nuestro organismo. Es cierto que si una persona sobrevive más tiempo es porque su organismo es más resistente y su estilo de vida ha sido más benéfico que el de otros individuos. Por lo que en vez de rechazar la vejez, hay que asimilarla como un logro más en el que cambia la percepción de uno mismo y la forma de relacionarse con el entorno.
Se recomienda a los adultos mayores que realicen actividades provechosas que ayuden a fortalecer las cualidades de lógica y pensamiento con las que todo individuo cuenta, lo que además les ayudará a mejorar sus relaciones sociales. Ante todo, es muy importante que la persona de la tercera edad se considere a sí misma con capacidades y destrezas que pudieran cultivar como cualquier otro individuo. Si juventud o niñez tuvieran su encanto, no hay razones para pensar que la vejez está exenta de satisfacciones y oportunidades para vivir dignamente y ser cada día mejor ser humano. Doctor, el crecimiento de la población ha puesto de relieve los problemas de salud con el envejecimiento. ¿Podría usted comentarnos cuáles son las enfermedades más frecuentes en los ancianos? En estos grandes problemas geriátricos se engloba una serie de discapacidades o de problemas que realmente el médico geriatra o el médico en general puede enfrentarse en un momento determinado. Fundamentalmente una serie de procesos o de discapacidades que incluye sobre todo los procesos que tienen que ver con la inmovilidad. O sea, los procesos de inmovilidad o del síndrome de inmovilización, ahí te entran, por ejemplo, los grandes problemas de la inmovilización, los grandes problemas de las contracturas musculares, las posturas, te entra, por ejemplo, las llamadas escaras por decúbito, lo que tiene que ver con el equilibrio, con la marcha, con la caída y con las posibles fracturas. El deterioro intelectual. En este deterioro intelectual se engloba fundamentalmente muchos problemas desde el punto de vista del deterioro de la esfera cognitiva. Otros grandes problemas geriátricos que también el geriatra o los médicos en general se enfrentan con mucha frecuencia a ellos, tenemos por ejemplo los llamados procesos de la iatrogenia, que son los efectos negativos. Ahí entra por ejemplo las polifarmacias, entra por ejemplo las reacciones medicamentosas y queda un gran problema que está muy relacionado con la parte biomédica, que son el gran deterioro de la homeostasia, o sea, el equilibrio desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Cuando se rompe ese equilibrio, estamos ya enfrente a un proceso de envejecimiento sumamente patológico. ¿Qué se debe hacer entonces ante la presencia de una enfermedad de este tipo? Identificar cuál es el problema fundamental que tiene, si entra dentro de la inestabilidad, si entra dentro de la inmovilidad, si entra dentro de los procesos del equilibrio, si entra dentro, por ejemplo, de los procesos de la iatrogenia. En dependencia de la identificación que el médico diagnostique, así será la acción o la actuación que se debe hacer ante el anciano. ¿Qué características presenta, doctor, el servicio de geriatría del Hospital Celia Sánchez Manduley para tratar este tipo de padecimiento? Bueno, en nuestro hospital, que es un hospital universitario, un hospital provincial, se creó el servicio de geriatría, que es el único servicio que presentamos en nuestra provincia. El servicio de geriatría es un servicio pequeño, contamos con 3 médicos geriatras, con un internista, con un psicólogo, con compañeras que tienen que ver con la parte social dentro de las características del anciano, con asistentes directos a pacientes y con enfermeras licenciadas preparadas para la atención de enfermería. El servicio de geriatría tiene sus criterios de admisión. Nosotros recibimos, por ejemplo, los ingresos del propio hospital, o sea, del cuerpo de guardia, recibimos ingresos de otros servicios del hospital, recibimos ingresos de la atención primaria de salud y recibimos ingresos de las atenciones institucionalizadas, como son hogares de ancianos. Este servicio de geriatría está ubicado en la sala 2I, o sea, en la cuarta planta del segundo bloque del hospital. Tenemos hasta el momento 20 camas en función, el servicio cuenta con 24 camas. Este es un servicio que está dividido en cubículos en dependencia del tipo de patología o de discapacidad que presenta el anciano. Podemos atender ancianos con patologías agudas, por ejemplo, biomédica, llámese insuficiencia cardíaca descompensada, llámese hipertensión descompensada, llámese procesos infecciosos respiratorios. Podemos atender procesos intermedios, como son alteraciones de la memoria, alteraciones puramente de la esfera cognitiva, y tenemos también un cubículo donde atendemos ancianos con largas estadías. Ahí entran las enfermedades de Parkinson descompensadas, las alteraciones de la esfera de la inmovilidad, sobre todo las alteraciones musculoesqueléticas, que en el anciano lo conlleva a una anquilosis o una inmovilidad total. Gracias, doctor, nuevamente por ofrecernos sus conocimientos, y usted recuerde que estamos en Visión Médica conversando esta noche sobre la geriatría.
Doctor, hace un instante habíamos definido las principales enfermedades que padecen los ancianos, pero por su importancia quisiera que conversáramos sobre la confusión mental, que es uno de los trastornos que padecen también las personas en esta edad. ¿A qué llamamos confusión mental en el anciano? La confusión mental puede desencadenarse en horas, puede desencadenarse en días y puede durar hasta 3 meses. Es reversible, o sea, puede regresar, es reversible, pero que es secundario a eventos multifactoriales. O sea, son muchas causas que tienen que estar aparejadas para desencadenar este evento agudo en el anciano. Esta confusión mental se desencadena a este anciano por muchos factores, como te hemos hablado, por ejemplo, ante las deshidrataciones, por ejemplo, ante las infecciones, por ejemplo, ante los grandes eventos de impactación fecal, por ejemplo, ante procesos agudos de enfermedades crónicas como insuficiencia hepática, como insuficiencia renal. Puede desencadenarse también por iatrogenia, o sea, por el acúmulo de prescripciones de medicamentos y sobre todo por algunos medicamentos donde la población no conoce y tiene más dependencia a la hora de darle al anciano. Por eso se contraindica a partir de los 60 años el consumo de benzodiazepina, sobre todo diazepam, en esta etapa de la vida. Ante estas cosas, lo primero que tenemos que tener el cuidado de atender rápidamente el estado en que se encuentra para hacer el diagnóstico correcto y así el tratamiento adecuado al mismo. Doctor, ¿qué factores predisponentes y desencadenantes pueden diagnosticarse a partir de la confusión mental? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es el nivel de hidratación que tiene el anciano, que el anciano no tenga infecciones, sea urinarias, sea respiratorias, que predisponen y desencadenan el grado de confusión mental. Por ejemplo, los pacientes recién operados, sobre todo las fracturas de cadera, en las primeras horas de la operación pueden predisponer y desencadenar un proceso de confusión mental aguda. Los pacientes, por ejemplo, con deterioro mental, o sea, mental sobre todo, o sea, ahí incluye la enfermedad de Parkinson, incluye las demencias, sea degenerativas, sea vasculares, que uno tiene que tener en cuenta esto. Y lo otro, qué factor sobre todo puede desencadenar y puede predisponer en esto, insisto, en el consumo de medicamentos en el anciano y sobre todo evitar aquellos medicamentos que pueden durar más de horas de impregnación a nivel de absorción farmacológica. Llámese las benzodiazepinas, sobre todo en nitrazepam o algunos fármacos que están relacionados también con esto, que circulan por la grasa en nuestro cuerpo, llámese también los clordiazepóxidos en general. En estos minutos finales, doctor, ¿qué le aconseja a usted a nuestra población, como especialista, por supuesto, en geriatría, para que tenga una longevidad satisfactoria? Ser más amigable en esta etapa de la vida. Ay, qué bueno. Muchas gracias por haber asistido a nuestro programa, por ofrecernos sus conocimientos. Queda invitado para próximas ocasiones. Y usted recuerde, todos estos detalles lo conoció esta noche en Visión Médica. Y de esta manera concluye nuestro programa. Recuerde que siempre habrá una próxima cita para seguir comentando sobre medicina. Yo soy Brisaida y hasta entonces les deseo buenas noches.